Okay, hi everyone. Hello. So before we start, I'd like to just pray really quick. Quiero empezar con una oración. Dear Father, thank you for allowing us all to travel here safe and sound in this bad weather. Te doy gracias. Thank you for, Te doy gracias, Señor, por la felicidad y el día que has traído a nuestros hermanos a la iglesia salvamente, Señor. I pray that today you open our hearts and ears so that we can listen to what you have to tell us. Te pido que abras nuestros corazones para escuchar y entender lo que nos vas a enseñar hoy. And I pray that you use us young people to share your word and to reach out to Y more te pido people. que nos uses a nosotros a que tu palabra alcance a los que no saben, Señor. Amen. In your name, amen. En tu nombre, amén. Amen. So I'd like to just read a few verses before we get to the main one. Me gustaría leer unos versos antes de llegar al Vida-Regocíjate. The first one is in James 1, verse 12. La primera está en Santiago 1:12. It says, "Blessed is the one who perseveres under trial, because Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque having stood the test, that the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him." cuando haya resistido la prueba, recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. And if we could flip to John 16, verse 33. Y si podrían voltear a Juan 16:33. It says, "I have told you these things so that in me you may have peace. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. You will have suffering in this world. Be courageous, I have conquered the world." En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. And in Philippians 3:10, it says, "My goal is to know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being comforted to his death." Y en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Now I'll go to the main text. In 1 Peter 4, verse 12 through 16. It says, "Dear friends, do not be surprised when the fiery ordeal comes among you to test you as if something unusual were happening to you. Instead, rejoice as you share in the sufferings of Christ, so that you may also rejoice with great joy when his glory is revealed. If you are ridiculed for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of the glory of God rests on you. Let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or a meddler. But if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in having that name." Ahora yo lo leeré en español. Es primero de Pedro 4:12-16. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si lo insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. So, back in 2012, there was a baker in Colorado. En el año 2012 había un panadero en el estado de Colorado He refused to bake a cake for a same-sex couple wedding. que le negó a una pareja del mismo sexo un pastel de boda. This led to a lawsuit and was covered heavily by the media. Esto llevó a el panadero a una demanda legal que fue cubierta por los medios de comunicación. Every newspaper, TV station, and radio station was talking about it. En cada periódico, estación de televisión y hasta las estaciones de radio cubrieron esta historia. It caused America to be divided, and some people to view him as intolerant and hateful. Esta historia que vivió los Estados Unidos causó a muchas personas que vieran al panadero como una persona intolerante
indignante y odiosa. And in California, there's a bill that could possibly ban certain Christian books and even the Bible itself. Y en California hay una ley que puede prohibir ciertos libros cristianos desde la misma Biblia. And in more severe cases, our brothers and sisters in the East are being hunted down and persecuted. Y en casos más severos, nuestros hermanos y hermanas están en el oeste están siendo perseguidos y matados. Some of them are forced to take their churches underground for their own protection. Algunos de nuestros hermanos tuvieron que meter sus iglesias bajo tierra para su protección. There seems to be an endless example of persecution and suffering for Christians everywhere. Hoy en día hay lo que parece un infinito de ejemplos de persecución y sufrimiento que pasan los cristianos casi todos los días. This could lead one to question God's purpose and plan for our future. Esto puede hacer que hagamos la pregunta hacia el propósito o plan en el futuro que tiene Dios. It can even create some doubt in our lives. Hasta puede crear dudas en nuestras vidas. My goal for today is to go over how we should react to suffering, what we should do in response to suffering, and why we should endure it. Mi meta para hoy es que cómo bíblicamente tenemos que reaccionar, responder y aguantar el sufrimiento. So now if we could go back to the passage, 1 Peter 4 and verse 12. Si podemos regresar a 1 de Pedro 4:12. It says, "Dear friends, do not be surprised when the fiery ordeal comes among you to test you, as if something unusual were happening. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si algunas cosas extrañas o aconteciesen." I think right here is the first point of what we're trying to get at. How should we react to suffering? No es, Oh, sorry. Actually, if we could go to the next verse, in verse 13. Instead, rejoice as you share in the sufferings of Christ, so that you may also rejoice with great joy when his glory is revealed. y en el 1 de Pedro 4:13 dice, si no gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. I think that is the first point of how we should react. We should rejoice in their suffering. Ese es el primer punto y Rejoice in it. que debemos regocijarnos en nuestro sufrimiento. Now, what does it mean to rejoice? ¿Qué significa regocijarse? It means to feel great joy or delight. Significa sentir o enseñar alegría y deleite. We should be glad that we get the privilege of suffering for Christ. Ser feliz que podemos sufrir por Cristo. We aren't called to live lavish lives and have all the money in the world. No fuimos llamados para vivir vidas lujosas y tener todo el dinero en el mundo. As the saying goes, I came here to serve, not to be served. Como dice el dicho, vine a servir, no a ser servido. Think about it like this. In Hebrews 12, it says that God disciplines those whom he loves and punishes every son he receives. Piénsalo así, en Hebreos 12:6 dice que Dios disciplina a quien ama y azota y a todos aquellos que recibe por su Hijo. Why? Why do we discipline? Why do you discipline your child? ¿Por qué? ¿Por qué disciplinas a su hijo? Es una aplicación negativa. It's a negative reinforcement. That means that in order to teach your child what not to do, Es en orden de enseñar a tus hijos que cualquier acción mala que ellos hicieran merecen una disciplina en amor. yes, that you show them that's not right you discipline them out of love. So when we are suffering, we should rejoice and know that it is a time of great testing, a time of testing. It may not be easy, but if we remain faithful to him, we will receive his great glory in the end. Entonces cuando estamos sufriendo tenemos que regocijarnos y saber que es hora de nuestra prueba. Job is a great example of this. He lost everything, his family, his livestock, his own health. Job es un buen ejemplo de esto. Él perdió todo, su familia, propiedades, sus ganados y su salud. And it wasn't because he did anything bad. Y no fue porque hizo algo malo. It's because that God was testing him. Fue porque Dios lo estaba
probando. See, in the end, he was rewarded with twice as much as he had before. And he had a new family. En el final tuvo doble de lo que tenía antes y tenía una nueva familia. So instead, when we suffer, let us take a moment, step back, and praise God and tell him that he is in control of everything. Entonces, cuando sufrimos, hay que tomar un tiempo para hablar, alabar a Dios y decirle que Él tiene el control. Now, in the next verse, if you are ridiculed for the name of Christ, you are blessed because the Spirit of glory and of God rests on you. En 1 de Pedro 4:14 dice, si sois vitipulados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros Él glorificado. I think this sounds very familiar to Matthew 5, verse 10. Esto oye familiar. En Mateo 5:10, Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for the kingdom of heaven is theirs. bienaventurados los que padecen persecución por causa de la injusticia, porque de ellos es el reino de los cielos. And clearly, as we just seen in the beginning of this, there are many people out there who are suffering and being persecuted. Acabamos de oír ejemplos de persecución en estos días. In 1 Peter verse 16, it says, "But if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in having that name." En 1 de Pedro 4:16 dice, pero si algunos padecen como cristianos, no se avergüencen, sino glorifiquen que Dios por ellos. I think this is the second point of how we should react to suffering. Ese es el segundo punto. Así tenemos que reaccionar al sufrimiento. Let us glorify God. Déjanos glorificar a Dios. Now, glorifying and rejoicing sound very similar, but they are different. Glorificar y regocijarse se oye lo mismo, pero son muy diferentes. When you glorify, it means you praise or worship. It's an act. Cuando glorifica significa alabar y rendirse a Él. But how do we do that? Pero ¿cómo lo hacemos? I think in Chronicles, it paints a great picture for us. En Crónicas pinta una buena foto para nosotros. In Chronicles, 1 Chronicles, En 1 de chapter Crónicas 16, 16, chapter 16, verses 23 to 24. versos 23-26 dice, It says, "Let the whole earth sing to the Lord, proclaim his salvation from day to day, declare his glory among the nations, his wondrous works among all people." cantad a Jehová toda la tierra, proclamará de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. We should go out and spread the good news about what Christ did on that cross for us. Hay que ir a platicar de las buenas noticias que Cristo murió en la cruz por nosotros. We have to share what he's doing in our lives currently. Tenemos que compartir lo que está haciendo en nuestras vidas. And we have to explain how wondrous of a work it is that while we were yet dead in our sins, he came back and died for us. Tenemos que explicar lo maravilloso que es que murió por nuestros pecados. That he regenerates us and makes us a new person. Él nos renueva y nos hace una nueva persona. Another great example is by Paul in the book of Romans. Otro buen ejemplo es Pablo en el libro de Romanos. Romans 12, 1 through 2. Romanos 12, de 1 a 2. It says, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presistéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. We should not conform to the pattern of this world, No hay que conformarnos a las reglas de este mundo, but be transformed by the renewing of Christ. pero ser transformados al renuevo de Cristo.
Cristo. Then you will be able to test and approve what God's will is. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Podemos comprobar God. la buena voluntad que tiene Dios. The baker did not conform to the pattern of this world. El panadero no se conformó a las reglas de este mundo. He went against what everyone was telling him to do. Él fue contra todo lo que todos estaban He was diciendo. risking everything. Él estaba arriesgándolo todo. His financial security, Su seguridad financiera, his job, su trabajo and everything. y todo. Just like those Christians in the East are risking their life. Como esos cristianos en el este que están arriesgándolo todo hasta sus vidas. It says that we have to be the salt of the earth and the light of the world. Tenemos que ser la sal del mundo y la luz del mundo. So let us not be ashamed and glorify God. So, no hay que tener vergüenza y glorificar al Señor. Now if we can go to 1 Peter 4, 1 Peter 4, verse 1 and 2. Primera de Pedro 4, versos 1 a 2. It says, therefore, since Christ suffered in the flesh, arm yourself also with the same understanding. Because the one who suffers in the flesh is finished with sin, in order to live the remaining time in the flesh, no longer for human desires, but for God's will. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. So we do all of this to endure and become more Christ-like. Tenemos que ser más como Cristo. He is our model, and we should strive to be more like Him. Él es nuestro modelo y lo tenemos que seguir. He suffered more than anyone and has called us to deny ourselves, our flesh, and take up our cross, just as He did. Él sufrió más que nadie. Nos ha llamado a sufrir y a nosotros hacer lo mismo que Él. Nuestra carne llevó nuestra cruz justo con Él lo hizo. Now this process will never be complete as long as we are on this earth. Pero este proceso nunca va a terminar mientras estamos en este mundo. But we still have to endure. Pero todavía tenemos que And it will be complete once we see Him in the kingdom. va a ser completando cuando vayamos a regresar. This is why we go through so much suffering and hardship. Por eso vamos por tanto sufrir dificultades. This is why we risk so many things in order to stay faithful to Him. Por eso arriesgamos tantas cosas para servir a Él. All of this is to receive Jesus. Todo esto es para recibir a Jesús. So no matter what is happening in our lives, No importa qué está pasando en nuestras vidas, no matter what problem we are facing, just know that God is bigger than it. qué problemas tenemos, tienes que saber que Dios es más grande que ellos. That instead of cursing God and hating Him, give praise to Him and ask Him to help you through it. En vez de maldecir a Dios, odiarlo, hay que adorarlo. Because without Him, we are lost and weak. Porque sin Él estamos perdidos y débiles. Somos perdidos y débiles. So glorify Him and give Him thanks for getting the chance to show how much your love for God is. Entonces glorifíquenlo a Él y denle gracias porque Él nos ha enseñado todos somos. And that is our goal and how we should strive to be. Esa es nuestra meta en cómo tenemos que ser. I'd like to end with a prayer. Vamos a terminar en una oración. Dear Father, Padre nuestro, thank you for
of letting us come here today Te doy gracias por dejarnos venir aquí, and Señor, hear what your word has to say to us. y escuchar lo que tiene que decir tu palabra. I hope that you spoke to the hearts of the people here today. Y ojalá tu palabra le llegó a alguien a su corazón. And that we learn something from it Y que aprendimos rejoice. algo de eso. And that we rejoice in our suffering. Y que nos regocija en nosotros sufrir. And always give glory to you. Y siempre te demos gloria a ti, Señor. That we learn to be more dependent of you. Que seamos más dependidos en ti, Señor. And that we look to you and only you in our times of suffering. Y te veremos solo a ti, Señor, en nuestros tiempos de sufrimiento. In Jesus Christ's name, amen. En el nombre de